Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a este canal. El día de hoy se me antojó hacer un postre que en lo particular es uno de mis favoritos y es el Besan Laddu. Este postre es de origen hindú, se utiliza para las festividades como el Krishna y que creen que está hecho con harina de garbanzos. Y si te interesa la receta, quédate conmigo para verla. Principalmente les cuento que yo ya no vuelvo a hacer harina de garbanzo en mi licuadora. Anteriormente en otros videos van a ver cómo la hago, pero ya no pudo más mi licuadora y bueno, más bien mi vaso de licuadora y bueno, pues se marchó, se rompió, ya está. Y bueno, vamos a comprar aquí mi harina de garbanzo. Miren, aquí hay una infinidad de harinas, si se dan cuenta, hay harina de coco, harina de trigo, harina de centeno, harina de almendras, harina de nopal, harina de arroz, de tapioca y bueno, la que estoy buscando ahorita es la de garbanzo. Pero este lugar me encanta, está aquí en el centro de Monterrey. Aquí si les interesa saber, bueno, déjenme un mensajito y aquí les cuento dónde está. Vamos con los ingredientes, súper fácil para este Besan Laddu. Vamos a ocupar 60 gramos de mantequilla o ghee. El ghee es la mantequilla clarificada, 2 cucharadas de azúcar mascabado o panela y una taza de harina de garbanzo. Y bueno, eso es todo, chicas. Si quieren hacerlo de la forma tradicional, utilicen ghee y bueno, ellos lo condimentan con cardamomo y canela. Pero sí les recomiendo que hagan esta versión porque a mí me encanta, es muy simple y sabe deliciosa. Aquí vamos a colocar una taza de, una taza de harina de garbanzo y miren, ya solamente vamos a colocarla cuando la mantequilla o el ghee ya esté pues bien derretido. Y recuerden que siempre vamos a usar una temperatura o el fuego muy bajito para que no se nos vaya a quemar. Aquí ya estoy agregando las 2 cucharadas de azúcar mascabado, también llamado panela, y vamos a integrar todo esto y nos vamos a estar aquí como 10-15 minutos hasta que esto se dore. No saben, aquí empieza a desprender un aroma. Miren, aquí ya se empieza a tostar un poquito, empieza a cambiar el color y se empieza a resecar. Siempre la consistencia va a ser como arena mojada, como si estuvieran en la playa. Esa es la consistencia que queremos. Y bueno, lo voy a dejar un poquito más porque quiero que se dore muy bien, porque es la clave para que salga. Miren, este color es el que necesitamos. Es perfecto y cuando está así apagamos ya el fuego y ahora sí vamos a pasarlo a otro recipiente porque ocupamos que esto ya se enfríe para poderlo pues manejar bien. Y ya que se haya enfriado, voy a colocar un poco de agua en mis manos y voy a empezar a amasar y me voy a dar cuenta aquí que tanta agua le falta porque no queremos una bola que se desbarate o que se desintegre, sino más bien queremos que sea como una masa pero que no esté muy aguada, que no se nos pegue en nuestras manos. Y cuando ya tengamos esa consistencia, que esté muy firme, ahora sí podemos hacer nuestras bolitas. Y bueno, aquí ya le podemos dar la versión que nosotros vayamos a querer o lo que nos guste. En este caso a mí me encanta la nuez, entonces la voy a bañar de nuez. Pero también pueden ponerle coco, pueden ponerle almendra, pistache. Y aquí, bueno, ya lo que ustedes quieran. Sí les recomiendo que si pueden probar este dulce así solo antes de hacer alguna versión propia para que se den cuenta del sabor que está exquisito, porque al tostarse la harina de garbanzo da un sabor así como almendra y junto con la mantequilla o el ghee, no, es increíble su sabor. La verdad, sí, pues tiene un poquito de grasa y le agregamos un poco de azúcar, pero bueno, esto es más sano que las cosas que venden en los súper, que tiene conservadores, que tiene un montón de cosas que ni siquiera sabemos qué es para que duren mucho tiempo. Y esto ha sido todo, espero que te haya gustado esta mini receta porque está muy sencilla pero sobre todo muy deliciosa y muy fácil. Y bueno, si lo realizas cuéntame qué tal te pareció, ¿verdad que te encantó? Estoy segura que sí. Y bueno, aquí te dejo con las imágenes de mi triste historia de mi licuadora. Bye.